¿Es posible que una sola mente contenga el universo entero? Hubo un hombre que no veía una simple sonrisa, sino el movimiento de los nervios bajo la piel. Que no veía el vuelo de un pájaro, sino las leyes de la física desafiando la gravedad. Un hombre que pasó su vida descifrando el lenguaje de Dios a través de la anatomía, la ingeniería y el arte. Leonardo da Vinci. El nombre se ha convertido en un sinónimo de perfección, pero la realidad es mucho más oscura y fascinante. Fue un hijo ilegítimo, un hombre sin educación formal que se vio obligado a ser autodidacta en un mundo de dogmas. Fue un visionario que diseñó máquinas de guerra aterradoras mientras escribía tratados sobre la paz y la naturaleza. Hoy, en Archivos del Tiempo y la Actualidad, abrimos el expediente del genio más enigmático de la historia. No vamos a hablar solo de cuadros famosos, vamos a entrar en la mente de un hombre que escribía al revés para proteger sus secretos, que diseccionaba cadáveres en la oscuridad de la noche y que veía el futuro siglos antes de que ocurriera. Esta es la crónica de Leonardo, el arquitecto de lo imposible. El hijo de la naturaleza, Vinci y el despertar. Nuestra historia comienza en 1452, en las colinas de la Toscana. Leonardo nació de una relación prohibida entre un notario influyente y una humilde campesina llamada Caterina. Por ser ilegítimo, Leonardo tenía las puertas de las universidades y las profesiones respetables cerradas para siempre. Pero lo que el mundo vio como una condena, para él, fue su mayor libertad. Sin maestros que le dijeran qué pensar, el joven Leonardo se convirtió en discípulo de la única autoridad que respetaba, la naturaleza. Mientras otros niños memorizaban textos en latín, el joven Leonardo se perdía en los campos de Vinci. Observaba cómo el agua formaba remolinos, cómo la luz cambiaba la forma de las hojas y cómo los insectos movían sus alas. Hay una anécdota que marca su destino. Una vez, explorando las montañas, encontró la entrada de una cueva oscura. Leonardo escribió después que sintió dos cosas opuestas: miedo por la oscuridad amenazante y un deseo ardiente por ver si dentro de ella había algo milagroso. Ese fue el motor de su vida, el hambre de saber lo que está oculto. Leonardo no pintaba lo que veía, pintaba lo que comprendía tras horas de observación obsesiva. El niño que no tenía apellido se estaba preparando para que su nombre fuera el único que el mundo recordara. El taller de Verrocchio, el aprendiz que superó al maestro. A los 14 años, su padre reconoció su talento y lo llevó a Florencia, el epicentro del Renacimiento, para ser aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio. Aquel lugar no era solo un estudio de pintura, era un laboratorio de metalurgia, química y mecánica. Allí Leonardo aprendió que el arte y la ciencia son dos caras de la misma moneda. Cuenta la leyenda que Verrocchio le pidió al joven Leonardo que pintara un ángel en su cuadro El Bautismo. Cuando el maestro vio el resultado, quedó tan humillado por la belleza y la técnica superior de su alumno, que decidió no volver a pintar nunca más. Leonardo no usaba solo pintura, usaba la luz. Inventó el sfumato, esa técnica de transiciones suaves que hace que las figuras parezcan respirar, eliminando las líneas duras que aprisionan la realidad. Pero Florencia también era un nido de víboras. A los 26 años, Leonardo fue acusado anónimamente de sodomía, un crimen que se pagaba con la muerte. Pasó meses en la sombra de la sospecha hasta que los cargos fueron retirados. Este evento lo cambió para siempre. Se volvió un hombre reservado, empezó a escribir sus cuadernos en Mirror, de derecha a izquierda, y comprendió que en un mundo de jueces y verdugos, sus pensamientos más profundos debían permanecer bajo llave. La huida a Milán, el ingeniero de la muerte. Leonardo sentía que Florencia se le quedaba pequeña. Los Medici buscaban poetas y filósofos, pero Leonardo quería construir. En 1482 le escribió una carta al duque de Milán, Ludovico Sforza, pero no se presentó como pintor.
Se vendió como un ingeniero militar capaz de construir puentes imbroncables, carros blindados y cañones devastadores. Para el duque, Leonardo era un organizador de fiestas y un diseñador de armas. Para Leonardo, Milán era el laboratorio perfecto para estudiar la anatomía humana. En los sótanos de los hospitales, empezó a hacer lo impensable para la época: diseccionar cadáveres. Quería encontrar el alma, pero encontró algo más fascinante: el sistema de válvulas del corazón, la mecánica de los músculos y la red de nervios que conectan el cerebro con el ojo. Cada dibujo en sus cuadernos era un mapa de un territorio que nadie se atrevía a explorar. La última cena y el caos de la guerra. Fue en Milán que Leonardo creó su obra más ambiciosa, La Última Cena. No es solo una pintura religiosa, es un estudio de la psicología humana en un momento de crisis. Leonardo pasaba días enteros mirando la pared, sin dar una sola pincelada, buscando el rostro de la traición en Judas y el rostro de la divinidad en Cristo. Los monjes del convento se desesperaban, pero Leonardo les explicaba que los genios trabajan más cuando menos hacen, porque están concibiendo las ideas en su mente. Pero mientras buscaba la perfección en el arte, el mundo real se desmoronaba. Las tropas francesas invadieron Milán. El gran caballo de bronce que Leonardo había diseñado durante 10 años, su obra maestra de escultura, fue destruido por los ballesteros enemigos, usado como blanco de práctica. Leonardo tuvo que huir de nuevo, dejando atrás años de trabajo y sueños incompletos. Se convirtió en un nómada del genio, llevando consigo sus cuadernos llenos de máquinas voladoras, estudios anatómicos y el inicio de un retrato de una mujer con una sonrisa ambigua que cambiaría la historia del arte para siempre. Bajo la sombra del lobo, Leonardo y César Borgia. Año 1502. Italia es un tablero de ajedrez empapado de sangre. En este escenario, surge el hombre más temido del Renacimiento, César Borgia, el hijo del Papa, el hombre que inspiró El Príncipe de Maquiavelo. Leonardo, siempre buscando el patrocinio que le permitiera seguir sus investigaciones, acepta un cargo que horrorizaría a muchos: arquitecto e ingeniero general de las campañas de Borgia. Durante meses, Leonardo cabalgó al lado del lobo. Mientras Borgia asediaba ciudades y ejecutaba traidores, Leonardo diseñaba mapas cartográficos tan precisos que parecían tomados desde un satélite siglos antes de su invención. Creó sistemas de defensa, máquinas de asedio y puentes portátiles. Pero en la soledad de su tienda de campaña, Leonardo seguía diseccionando la realidad. Se dice que el contraste entre la brutalidad de Borgia y la belleza de las leyes naturales que Leonardo descubría en sus cuadernos lo sumieron en una profunda crisis existencial. Vio de cerca la cara del mal puro y la usó para alimentar su comprensión de la luz y la sombra. Al final, huyó de la corte de los Borgia antes de ser consumido por su oscuridad, regresando a Florencia con el alma cargada de visiones que el mundo aún no estaba listo para ver. El choque de los gigantes. Leonardo versus Miguel Ángel. A su regreso a Florencia, Leonardo ya no era el único sol en el firmamento. Un joven arrogante, sucio y de temperamento volcánico estaba reclamando el trono del arte: Miguel Ángel Buonarroti. El encuentro entre ambos fue uno de los duelos intelectuales más fascinantes de la historia. Leonardo, elegante, perfumado y rodeado de discípulos jóvenes. Miguel Ángel, solitario, obsesivo y con las manos curtidas por el mármol. La ciudad decidió enfrentarlos directamente. Se les encargó pintar 2 murales gigantescos, uno frente al otro, en el Salón de los 500. Era la batalla de los estilos, la suavidad técnica y científica de Leonardo contra la fuerza muscular y emocional de Miguel Ángel. Hubo insultos en las calles y debates en las tabernas. Miguel Ángel despreciaba a Leonardo por no terminar sus obras. Leonardo veía en Miguel Ángel a un escultor que ignoraba las leyes de la atmósfera. Ninguno de los 2 murales se terminó, como si el destino supiera que la unión de esos 2 genios en una sola habitación era demasiada energía para una sola época.
Pero de esta rivalidad nació la chispa que llevó al arte occidental a su cima absoluta. Leonardo comprendió que su tiempo se agotaba y que debía dejar un legado que ni el mármol ni el tiempo pudieran destruir. El misterio de la Gioconda, la obsesión final. Hacia 1503, una mujer llamada Lisa Gherardini se sentó frente a él. Lo que comenzó como un retrato por encargo se convirtió en la obsesión más larga de su vida. Leonardo nunca entregó la Gioconda a quien la pagó. La llevó consigo durante 16 años, cruzando fronteras y montañas, añadiendo capas de pintura tan finas que son invisibles al microscopio. ¿Por qué no podía dejarla ir? Porque la Gioconda no es una mujer, es la suma de todo el conocimiento de Leonardo. En ella aplicó su estudio sobre cómo el ojo humano percibe los bordes, cómo los músculos de los labios generan una sonrisa y cómo el paisaje geológico de fondo refleja la formación de la Tierra. La Gioconda es un organismo vivo. Su mirada te sigue porque Leonardo entendió la óptica mejor que nadie en su siglo. En sus cuadernos de esa época, sus dibujos de anatomía se mezclan con bocetos de la Gioconda. Estaba buscando la chispa divina en la carne. Para Leonardo, pintar ese cuadro fue su manera de intentar detener el tiempo, de crear un rostro que no fuera una imagen, sino un espejo de la eternidad. El vuelo final, Closet Lucé y el legado secreto. Sus últimos años fueron una búsqueda de paz. En 1516, el rey Francisco I de Francia lo invitó a su corte, tratándolo no como un empleado, sino como a un padre. Se le instaló en el castillo de Closet Lucé, con total libertad para pensar y soñar. Leonardo, ya anciano, con su larga barba blanca y su mano derecha parcialmente paralizada, seguía llenando sus cuadernos. Dibujaba diluvios apocalípticos, como si presintiera que el mundo que conocía estaba por cambiar. Trabajó en proyectos de canales y máquinas voladoras hasta su último aliento. El 2 de mayo de 1519, el sol se puso para el hombre que lo había observado todo. La leyenda cuenta que murió en brazos del rey de Francia, pero la realidad es que murió rodeado de sus cuadernos, esos miles de páginas que contenían el futuro, helicópteros, buzos, robots y teorías que la ciencia tardaría 400 años en confirmar. Leonardo murió sintiendo que no había hecho lo suficiente. Escribió en una de sus últimas páginas: «Dime, ¿se ha hecho algo? ¿Se ha hecho algo?». La respuesta, siglos después, es un rotundo sí. Leonardo no solo pintó, nos enseñó a mirar, nos demostró que no hay límites entre el arte y la ciencia y que la curiosidad es la fuerza más poderosa del universo. Si la vida de este hombre que quiso ser Dios te ha inspirado, suscríbete a Archivos del Tiempo y la Actualidad. Activa la campana para que juntos sigamos descifrando los expedientes que la historia ha dejado a medias. Gracias por acompañarnos en esta crónica del genio. Nos vemos en el próximo archivo, porque la verdad siempre deja un trazo.